justamente el presidente Daniel Noboa estuvo lanzando un tuit el día de ayer o antes de ayer sobre algunos puntos en su gobierno, en su gestión, comparando el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. ¿Cómo viste esos indicadores económicos? No son solamente comparaciones, sino que son el fortalecimiento de una política que, si bien es cierto, inició en el gobierno de Guillermo Lasso, eh, no se terminó de hacer, no se hizo bien, y el gobierno de Daniel Noboa lo retoma, lo mejora y lo hace bien, y es el resultado no solamente de Guillermo Lasso, sino también de gobiernos anteriores que en bonanza no lograron también números históricos de origen. Y déjenme explicar el tema de origen, porque una cosa es crear trabajo, crear sustentabilidad, crear sostenibilidad a partir de la deuda pública, y otra cosa es crear trabajo y crear sostenibilidad y sustentabilidad a partir de la inversión privada y la participación voluntaria de agentes privados en la economía, que eso es lo que se ha logrado en este año y medio reciente, de donde se hace la toma de datos, y se termina fortaleciendo en los últimos 6 meses del año 2025, donde se sella y se aclara, ok, este es el resultado. Lo que estamos viendo es la evidencia empírica de una economía de participación civil, donde el agente pymes, el 87% del mercado, es el que está realmente poniendo con pie firme su postura. Vamos a crear trabajo y vamos a crear un mercado sostenible con una proyección en el Ecuador. Y no hubo una gestión pública que la permee. Es una gestión de apartarme y dejar que el mercado haga lo que tiene que hacer. Y eso es grandioso y certifica lo que siempre decimos. El ecuatoriano es grandioso, es trabajador, es honesto y ¿sabes qué? Es un campeón en emprender. No le gana a nadie. Y ahí lo tienes. Claro. Comienza a salir. Claro, por supuesto, y justamente un dato clave que quería tocar era el riesgo país, porque justamente en el 2021-2023, en la época de Guillermo Lasso, el riesgo país tocó los 1.275 puntos, y ahora tenemos en riesgo país 492 puntos. ¿Qué tan beneficioso esto es para el país y obviamente para que las empresas internacionales, multinacionales inviertan acá? Recuerda que el año pasado conversamos, en las últimas semanas del año, y Sí. te decían justamente que una de las cosas que íbamos a ver este año era que en el primer trimestre del año podíamos haber, ya se comenzaba a ver variaciones en el precio estándar de petróleo que iba a afectar los estándares del presupuesto general del Estado, jugándole a favor al proyecto, porque habían sido calculados sobre precios mesurados. También habíamos hablado de que iba a haber un crecimiento de sustentabilidad en participación de la ciudadanía. También lo dijimos porque obviamente iba a haber más recaudación y se estimaba por debajo de las tasas de los estándares esperados de la recaudación. Y el riesgo país iba a seguir jugando por debajo de 500 puntos. Entonces, sigue jugando por debajo de 500 puntos, se ha crecido, los indicadores lo dicen, la evidencia del cierre de diciembre nos dice que hubo un crecimiento del 43% de lo que se venía consumiendo del flujo de efectivo de mercado diario de años anteriores. Para toma esto, 25 es superior al 24, 23, 22, 21, 20, obviamente fue un desastre, 19, 18, o sea, recién empatamos allá por el 2007-8. ¿Ok? Cuando hubo el boom de la bonanza petrolera, que comenzó un poco la inversión pública, que obviamente terminó en el decrecimiento porque la inversión pública tiene un problema, tiene un principio y tiene un fin. La inversión privada tiene un principio y sigue. Entonces sigue mientras el mercado lo permita. Recordemos que la inversión privada es justamente trabaja y se sostiene sobre el resultado de la interacción entre dos partes. El que vende cosas y productos que necesita o que quiere el consumidor, y el consumidor que compra. El momento que el comprador deja de comprar, pues se acaba la oferta, se acaba la empresa privada y se acaba la sostenibilidad. Pero por eso hay que ser dinámico, hay que ser creativo, hay que participar. Y eso es lo que hace muy especial estos resultados, el origen. No es una gestión de imposición por ley, no es un resultado de un proyecto de ley, no es el resultado de un proyecto que involucra a la sociedad de manera forzosa regulando precios, no. Es el resultado de ser y dejar que la ciudadanía participe en un entorno económicamente viable para su desarrollo.
Hay otros problemas, criminalidad, delincuencia y otras cosas que ese es el trabajo del gobierno. Y ahí es donde está trabajando. Pero no ha entorpecido al sector privado. Ha venido creciendo, ha venido desarrollándose. Falta todavía muchísimo. En ese sentido, no creo que exista gobierno que quede sin deuda, porque la gente siempre va a querer menos Estado, menos permisos, menos todo. Y no creo que se llegue a ese estándar jamás donde todos estemos contentos, pero creo que va para allá. Y esperemos que si los indicadores que yo vi el año pasado, ojalá me lleven al razonamiento que yo había visto. Vamos a terminar viendo menos impuestos, vamos a terminar viendo menos trabas y vamos a terminar viendo mucho más agilidad de mercado en el último trimestre de este año. Entonces esperemos que sea así y que el gobierno pueda hacerlo, porque si logra mover estos números, a ver, hablar de 33% de desempleo en el 2024, ¿ok? Que ya venía decayendo, y elevarlo a 37.1 en el 2025, son 4.1 puntos más. Descender el subempleo del 24.5 al 17.4 es fantástico, 7 puntos, 7.1, es buenísimo. Y eso de ahí no se logra simplemente porque yo dije, ay, vamos a hacer esto, vamos a crear trabajo en el Estado. O reconocemos que acaso el Estado ha hecho grandes obras y grandes gestiones de inversión, entre comillas, públicas. No, porque eso sería gasto. Y el Estado está midiendo su gasto y creando mediante alianzas internacionales los mercados ideales para que la gente pueda desarrollarse. Está buscando justamente que el PYME, que ha sido el músculo de este éxito técnico, ya no solamente solo el PYME, sino también las grandes corporaciones que vienen sufriendo, porque sufrieron a partir del desplazamiento del Estado en el 2017, 2018. Cuando el Estado deja de entrar, las grandes corporaciones dejaron de ganar. Entonces ahora son los pymes las que vienen sosteniendo, y ahora son las pymes las que vienen sosteniendo el flujo de mercado local interno y creando este cambio de trabajo. De hecho, tenemos participación de 37% más de mujeres en gerencias y liderazgo empresarial, que eso es buenísimo, porque se habían desplazado, y esto tiene que ver muchísimo con la confianza que está puesta. Subempleo 7.1 puntos de descenso, 4.1 puntos de crecimiento en empleo pleno, significa que hay un desplazamiento de aquellos participantes pymes que eran emprendedores en una economía en negro por debajo del sistema a participar, a ser vistos y ser integrantes de la economía vista y activa de manera permanente. Entonces ya abrieron su empresa, ya crearon su RUC, están tributando, afiliaron personal, sabes que están con confianza en el desarrollo del mercado local. Y esto de aquí debe de seguir creciendo, porque los préstamos, a partir de lo que tú mencionabas, del mantener un riesgo país por debajo de 500 puntos, significa que el encaje bancario, significa que todo ese interés que nosotros tenemos que pagar por el señoriaje, por ese riesgo país que tenemos, que todo está acumulado, que suma nuestro costo financiero pasivo, ¿ok? Ya se va a trasladar hacia la comunidad. Entonces, voy a explicarlo de otra manera. Si antes tenías que pagar un transportista, una persona, 14% de interés activo para poder llegar a comprar algo o poder llegar a hacer una inversión, en el futuro podría hacerlo con el 9, 7 y 6%. De hecho, comienza el Estado, ahora sí, comienzo a verlo, a través del sistema financiero del Banco del Pacífico, a promover la construcción, porque sabe que necesita un mercado de clientes en el mercado de la construcción más sano, fuera y alejado del mercado económico criminal. Entonces, integra a la sociedad a una economía regulada y sana. Y eso, de nuevo, sigue siendo bueno y fantástico, porque está asegurando que exista un sector premium y un sector que genere trabajo de manera permanente. Bueno, yo le quería preguntar que, bueno, según las cifras y los datos que fue proporcionado por el INEC, se ve que la pobreza rural sigue siendo significativamente alta en comparación con la urbana. ¿Cómo se puede hacer para disminuir esta brecha entre ambos? El sector urbano tiene la ventaja de que la gente quiere ir a invertir al sector urbano y la gente se mueve a las zonas urbanas por mayor comodidad y confort. Esto ha sido un dato histórico. No es de ahora, no es de antes que se hizo mejor. No, jamás se hizo bien. De hecho, lo natural es que desde la agricultura, la familia agricultora trabaja y manda a su hijo a la ciudad.
y manda a su hijo a la ciudad. Vamos a estudiar y manda a su hijo a la ciudad. Muy difícilmente la gente se queda en el campo, pero esto no es de ahora, esto es de siempre. Más bien ahora, hablar de que hay un índice de pobreza que está descendiendo de 43% al 37%, con un 5.7%, significa de que hay acceso a mayor economía regulada, de nuevo, en el mercado agrícola, con una proyección de desarrollo empresarial que lo motiva a quedarse en el sector agrícola. El gobierno está comenzando a través de Ban Ecuador, a través del Banco del Pacífico, entiendo yo que están con paquetes de inversión directos a la agricultura y a motivar justamente al sector agrícola. Y eso significa que la gente se va a quedar en el sector rural, que necesitamos, porque no hay premio al que se queda en el sector rural, normalmente castigo. Pero esta vez comenzamos a ver las cosas diferentes. De nuevo, no confundamos economía con problemas sociales. Porque mucha gente va a decir, no, que no sabe lo que está hablando, que aquí se vive con el crimen, sabes que vivimos en el miedo. Pero claro, eso es un problema social. Pero yo estoy hablando ahorita claro, y haciendo una revisión de un indicador económico. Entonces, ¿te imaginas te imaginas un policía sentado aquí hablando de economía? No, para nada. ¿Me imaginas a mí peleando contra el crimen? No, yo no soy Batman. Sí, estoy viejo ya. Entonces, sabes que cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y las autoridades tendrán que seguir trabajando con esta economía criminal que ha permeado en la sociedad, no en un año, no en dos. A ver, hablamos de capitales, no sé si vieron los números ahora con el tema que ha venido pasando en Venezuela. Hablan de 387 millones de dólares de economía criminal que se pueden percibir a primera vista. Sí, totalmente. Y eso que los activos en cripto también se pagaban algunas cosas en cripto con China y con Rusia. 387 verificables a primera vista. Claro. Significa que no están las criptos todavía. Claro, todavía faltan más, faltan mucho más. Todavía no están involucradas las propiedades. Claro. Todavía no está involucrado el mercado de futuros y bonos. Todavía no está involucrado los derechos de extracción petrolera, los de tierras raras, etcétera. No estamos hablando de trillones de dólares de economía criminal. Y tú vas a decir que no hay un poco de eso aquí en el país. Entonces, que pareció un año. No, esto no es el resultado de un año, esto es el resultado de décadas. Y yo creo y sostengo que en la década anterior se fortaleció y se creó casi una formalidad de la economía criminal en el país. A ver, no es que seamos fanáticos, pero todos sabemos que funciona así. Había un día, lo vi en un programa de bromas que decían, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, todos lo sabemos. Es como que digamos que no hemos visto cosas muy caricaturescas cuando vemos un problema de tránsito, o no hemos visto cuando vamos a alguna vereda y nos piden casi que en extorsión, sin acuerdo previo, porque una cosa es con acuerdo previo, paga el parqueo del carro. O sea, el tema está en que son elementos caricaturescos de nuestra sociedad en algún momento, pero la realidad es que están presentes y algunos de estos no son tan caricaturescos, son peligrosos y se vienen permeando a la sociedad de manera activa. Los vemos hoy. Sin embargo, también vemos una economía saneada, que es la economía que estamos viendo el día de hoy con las pymes. Economista, mencionaste el tema de impuestos que supuestamente van a bajar este 2026. No supuestamente. Yo presumo, ¿tú presumes desde mi visión, que van a bajar? De que deberían de bajar porque la dinámica de la economía se va hacia allá. Al haber más participantes económicamente activos que contengan de manera sostenible y sustentable su trabajo, generando en promedio 5.3 plazas de trabajo por pymes, en el 87% del mercado de participación. Ahora, con nuevos acuerdos internacionales, las grandes corporaciones tienen nuevos mercados para explotar y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico que van a generar otro tipo de plazas de trabajo, donde el promedio va a ser 130 plazas de trabajo por proyecto. Entonces, cuando comienzas a ver esos números, comienzas a pensar, oye, hay una economía activa. Para motivar aún más a la participación económica, ¿qué tengo que hacer? Inyectar dinero barato que lo voy a poder conseguir gracias a que trabajé un riesgo país, siempre a la baja y por debajo de 500 puntos, e hice el trabajo que a nadie le gustó,
que fue limpiar la casa. Y después, si ya tengo todo este aparataje preparado, lo siguiente debería de ser, ¿sabes qué? Vamos a bajar impuestos y vamos a comenzar a motivar a la inversión local. Ya sea que sea un plan de proyectos por sector, ya sea que se trate de un plan micro por región, ya sea que se trate de género o lo que sea. Deben comenzar a verse muestras de lo que debería de ser una reducción al impuesto. Pero para eso todos tenemos que ser parte de la economía. ¿Se puede ver una reducción en el tema del IVA? De bajar al 12% nuevamente. Si sabes que yo soy un detractor permanente de aquellos que pelean porque baje el IVA. Yo prefiero que bajen los impuestos y aranceles y que sube el IVA. ¿Que sube el IVA hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Yo muy personalmente soy de los que creo que debe de subir el IVA y que debe de casi anularse los aranceles. Para mí no debería haber aranceles. Importa lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. O cumple con los parámetros técnicos que lo vas a traer, sí. Porque no vas a traer basura tampoco. ¿Ok? Pero no te voy a cobrar. Trae carros. No traigas basura, pero trae carros. No traes neumáticos, no pagues impuestos, pero trae neumáticos. No traigas basura, pero trae neumáticos. ¿Y sabes qué? Llevando el costo a cero. Marginando o permitiendo que la sociedad participe de manera sumamente agresiva en un mercado para que se venda lo que les dé la gana. Y ahora sí, sin impuestos, sin aranceles, muevo el impuesto de valor agregado. ¿Por qué me gusta? Porque el impuesto de valor agregado es una radiografía instantánea de lo que pasa en la realidad nacional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú tienes una economía sana, ganas. Si tú eres un líder mediocre, pierdes. Si eres una economía sana, mueves mucha plata, en enero mucha, en febrero poca, en marzo poco. ¿Sí me explico? Y luego, y si promueves eso, vas a tener una economía permanente, sana y real. Es una radiografía permanente. Es como que te tomen un fotograma, todos los días. Oye, ¿cuánto cogimos hoy día del IVA? Tanto. Ah, mira, la economía anda buena. Oye, ¿qué pasó? ¿Se cayó la economía? ¿Por qué? Sin embargo, si tienes tú este impuesto en el producto cuando ingresa, con los permisos, con todo, y tienes un IVA cortito para que parezca que no se le está afectando, brother, le metieron 79% de vehículos en aranceles cuando importaron un vehículo. Y luego en el gobierno de Correa le metieron 40 puntos más con el cuento ¿sabes qué? Del tema de impuestos verdes y luego el tema de Manaví. Cuando ves productos, hay productos que tienen 270, 300 puntos de aranceles. Y luego nos quejamos porque no suben 3 puntos en el IVA. ¿Y por qué tomar una medida así? ¿Por qué tomar la medida de cómo? ¿Cuál? O sea, ¿por qué Rafael Correa, por ejemplo, implementó esta medida? O sea, ¿cuál fue la razón? Bueno, me estás tocando un dogma de político libertario que va a ser muy duro, ¿eh? Porque yo soy antisocialista, antizurdo, anti todo. Yo creo en una sociedad que permanentemente la gente es capaz de pensar, de sentir y de saber lo que necesita. Y yo jamás voy a ponerme a pensar por ellos. El socialismo o las tendencias de izquierda tienden a pensar por ustedes. ¿A ustedes le han contado, le han explicado esto con vacas? A mí me encanta esa explicación. No, para nada. No. Que dicen que un agricultor tiene 2 vacas, ¿ok? En el socialismo en el capitalismo te dice, mira, yo tengo 2 vacas. Voy a vender una vaca y con esta vaca me voy a comprar un toro. Ahora tiene una vaca y un toro. Con la vaca y el toro tiene un ternero, tiene vaquillas y demás. Y comienza a tener un poquito, saca leche, ¿verdad? Y con el tiempo comienza a crecer y tiene una ganadería. Esa ganadería crece, comienza a dar trabajo. Y las decisiones son de este ganadero, que se hizo un gran ganadero a partir de 2 vaquitas. Ahora, si el ganadero quiebra porque toma malas decisiones, quiebra y nadie va a venir al rescate de él. ¿Ok? Habrá vacas sueltas por todos lados y la economía se tendrá que resetear. Ahora, en el socialismo funciona diferente. Tú tienes que compartir porque todos somos iguales o tenemos el mismo derecho al proyecto de vida. Derecho al proyecto de vida. Pero si ya lo teníamos, ¿por qué me lo tienes que entregar? No, entonces sabes que vamos a quitarle una vaca a ti y se la vamos a dar la vaca a otro señor.
para que él también tenga una vaca. Sí, pero él nunca crió una vaca, no sabe ordeñar la vaca, se le va a matar, se le va a morir la vaca. Y se termina muriendo la vaca. Entonces ahora, con el tiempo, tú te das cuenta de que no importa cuánto trabajes, vas a ir perdiendo progresivamente y te desmotivas. Entonces ya no trabajas, ya no ordeñas la vaca, ya no cuidas la vaca porque sabes que alguien más lo va a hacer por ti. Y progresivamente se termina destruyendo las vacas. Y ya no hay vacas para recuperar. En el comunismo, que es la versión extrema, ¿ok? La vaca te la quitan y te la asignan. Porque ahora la vaca es tuya, pero ahora tú estás a cargo de la vaca. Y tú dices, pero yo no quiero cuidar vacas. Sí, pero no importa, porque aquí todos somos iguales. ¿De qué estamos hablando? En la economía, si yo quiero crear vacas, creo vacas. Si creo chivos. Y si quiero vender carne de asada, de chivo, yo veré. ¿O acaso el chivo erótico es por las puras? Yo cuando cuando me iba a la playa, yo veía el chivo erótico, era un clásico. Entonces, imagínate que ya no hubiera chivo erótico, sino vacas. Porque eso es lo que el Estado decidió. No. Hay que velar por eso. Entonces, ¿qué pasa? En el gobierno de Rafael Correa, el patriarcado real, que es el Estado, se tomó los derechos ciudadanos y le quitó el derecho a la ciudadanía de elegir, y el país le dijo qué es lo que mejor tenía que venir a hacer. Hasta comenzaron a decirle a los niños y a los jóvenes que tenían que estudiar en el bien del Estado grande. Perdóname, el Estado no se genera así. Imagínate a tu mamá o tu papá diciéndote, tú tienes que hacer esto. Imagínate que no hubiera sido periodista, sino que te hubiera sido, no, hijita, tú tienes que ir a trabajar en un banco y vas a empezar a cajera. No tiene nada de malo, pero seguramente no era lo que querías. Claro. O imagínate a ti que te digan, no, tú vas a ser patinador artístico. Claro. Porque eres medio colorado, entonces vamos a hacerte patinador artístico. Yo no sé, o pianista, pero mamá, soy sordo. ¿Cómo voy a ser pianista? No soy Beethoven. El tema está en que no sabemos qué va a pasar. Y no tenemos que elegir. Los padres saben que las personas son talentosos, por eso existe el mérito al individuo, la meritocracia. Entonces, cuando pasa esto en el gobierno del señor Correa, pasa pasa todo este autoritarismo económico de tomar decisiones. Nos peleamos con gente y luego terminaron endeudándonos con créditos del 7.5, 7%, 8% internacionales a precio de chulco, le digo yo, porque lamentablemente, ¿ok?, ellos querían el control del dinero prestado y no querían hacerse responsables del proyecto para el que prestaban el dinero. Y luego comenzaron a crear una economía de emisión. No tienen política económica porque no tienen moneda local. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hiperendeudar a la sociedad. Y eso fue lo que terminó destruyendo. Este gobierno está pagando las deudas de ese entonces. Y eso es lo que yo destaco. Que no tiró la bola, no la pateó adelante para el siguiente. No, se hizo responsable. Él dijo, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a pagar deudas. Vamos a comenzar a hacer las cosas bien. Sí, el señor Lasso pagó deudas internas, pagó el IES, pagó cosas, no le alcanzó el tiempo, no se tomaron las decisiones correctas, no voy a meterme a hablar de Guillermo Lasso, pero lo que sí puedo decir es que este gobierno está comenzando a hacerlo y está comenzando a retomar reservas nacionales que no habían. Porque la reserva no sirve, es ahorro. Acordémonos que en el gobierno de Correa se tragaron esa reserva. ¿A cuenta de qué? Del gasto público. Oiga, le pusieron precio al pan. Yo todavía me acuerdo y me río. Vamos a ponerle precio al pan. Medidas populistas absurdas. ¿Sabes lo que hizo el panadero? Hizo el pan más chiquito. ¿Quién salió perdiendo? Siempre sale perdiendo la gente.